diputados, se registra su participación en el diario de los debates y a continuación hago uso de la tribuna para hablar en asuntos generales sobre el tema declaraciones. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, creo que es importante referirnos hoy a las declaraciones que por la mañana hizo en torno a los recientes conflictos que se han venido suscitando, las inconformidades sociales que han venido surgiendo durante las últimas semanas en distintas partes del Estado, desde el conflicto que se ve hoy en la Fiscalía General de Justicia, al que se sumaron también otras voces, otros actores que se sienten también lastimados, olvidados por parte de la actual administración estatal, y creo que es importante hacer una reflexión y traer al escrutinio público lo que está pasando en Zacatecas y contrastarlo con las decisiones y con las formas de gobernar que se han hecho en el pasado reciente al que se refirió el propio gobernador Monreal Ávila. El gobernador calificó los gobiernos anteriores o de años inmediatos anteriores de una manera peyorativa y disminuyó en muchos casos los resultados y los avances que hoy le permiten a él lograr algunas de las gestiones que ha venido trazando. Dijo el gobernador que los indicadores económicos en las administraciones pasadas se cayeron, que el desarrollo social también se cayó. Dijo incluso que el empleo vino a la baja y que creció la inseguridad y también la deuda. Quiero precisar algunas de las equivocaciones que estoy completamente seguro que son parte del mediocre trabajo que hace su gabinete, con honrosas excepciones, sobre los datos que han estado refiriendo. Dice el gobernador que en gobiernos pasados se hacían negociaciones injustas en los que los incrementos salariales a los servidores públicos beneficiaban más a quien más ganaba y que este tipo de negociaciones dejaba siempre vulnerado y olvidado al trabajador o trabajadora de las categorías más bajas. Voy a recordarle a los zacatecanos y a las zacatecanas que fue precisamente en el año 2019, donde por primera vez en Zacatecas se dio un incremento salarial de manera diferida. ¿A qué me refiero? En este año la negociación salarial que se llevó con el sindicato produjo un 4.5% para las categorías más bajas, luego un 5% a las categorías que seguían en rango de responsabilidad de autoridad, luego un 6% y un 7% a las categorías de base más alta. Ese modelo, esa negociación que llevó a cabo en ese momento el gobierno del Estado con el sindicato sirvió incluso de referencia y de parámetro para las negociaciones salariales que se dieron en muchos otros entes públicos, iniciando por los entes propiamente autónomos. Ese es el primer referente donde queda manifiesto que desde entonces se llevó o se dio en los términos de una negociación salarial una negociación diferida. Tachó también de ineficientes e inútiles a las administraciones pasadas, señalando que lo único que creció fue la deuda y la inseguridad. Vaya paradoja. Fue precisamente en las áreas de finanzas y de seguridad
donde el gobernador Monreal continuó con los secretarios del anterior gobierno. Aplaudible, por cierto, el trabajo que está haciendo el secretario Olivares, de quien yo creo que todos los actores políticos, y no, rescatamos la extraordinaria labor, por no decir que es el único. En materia de deuda pública, hay que recordarle a las zacatecanas y a los zacatecanos que en el 2017 se regularizaron los empréstitos que no estaban registrados y que generaban compromisos económicos excesivos. Se buscó una reestructuración que disminuyera el costo de los servicios de contratación y que permitiera impactar los pagos de amortización en la deuda, es decir, en el capital y no solamente en los intereses. De esta manera, Zacatecas pasó de semáforo rojo a semáforo verde y llegó hasta una calificación de AAA, lo cual incluso le dio al Estado la posibilidad de estar en condiciones de contratar más deuda, cosa que no se hizo. En 2021, Zacatecas se colocó en el 5º lugar de las 32 entidades federativas que más redujo su nivel de endeudamiento en términos reales. Gracias en parte a la extraordinaria labor de Ricardo Olivares Sánchez, quien es hoy el secretario de Finanzas. La reforma hacendaria para dotar de estabilidad a las finanzas públicas con un programa de austeridad y de racionalidad del gasto público fue incorporado como parte del paquete económico que este Poder Legislativo discutió y votó en diciembre del 2016, lo que permitió reducir el déficit financiero en más de 4,000 millones de pesos, lo que significaba en ese entonces una disminución del 90%. Zacatecas se ubicó dentro de los primeros lugares a nivel nacional en crecimiento de ingresos propios en el 2017, con un factor positivo del 71%. Si mal no recuerdo, fue el estado en ese momento que más creció en ingresos propios. En 2017, la reducción de salarios se dio en 20% a altos funcionarios. Se dio una reestructuración administrativa a través de una nueva ley orgánica que empezó a funcionar inmediatamente en los primeros meses del 2017. Se implementó, al igual que este gobierno, un programa de retiro voluntario para reducir el número de servidores públicos del gobierno del Estado. Vamos a hablar ahora del empleo. En 2018, Zacatecas obtuvo el primer lugar nacional como el mayor generador de empleos. Claro, en proporción a su población, motivo por el cual el entonces gobernador Alejandro Tello recibió un reconocimiento de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de esta cuarta transformación. Tan solo en 2 años se generaron 18,164 empleos formales, con los que casi se llega a la mitad de la meta fijada en ese entonces. Me refiero a empleos formales con salarios promedio de 9,000 pesos mensuales. Según el indicador trimestral de la actividad económica estatal publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2021 Zacatecas ocupó el 4º lugar nacional en crecimiento en tasa anual. A pesar de la emergencia sanitaria que vivimos en 2020, lo que causó la pérdida de cerca de 6,800 empleos en la entidad, gracias al esfuerzo del gobierno y también al compromiso de las empresas, no solo se han recuperado ya esos empleos, sino que se crearon 1,976 más, lo que sumó un total de 8,900 fuentes de empleo en ese momento. Voy a referirme a los resultados de este gobierno. Según el estudio Estados con lupa de género y el índice de competitividad estatal, Zacatecas es hoy el peor estado para brindar opciones laborales a las mujeres e incorporarlas al mercado remunerado. Zacatecas está también
dentro de los primeros 5 estados con peor desempeño en disminuir la pobreza de las mujeres, la violencia de género y la desigualdad en las tareas domésticas. Zacatecas, conforme a este mismo estudio, es el peor estado para capacitarse en el trabajo con apenas el 1% de desempeño. Hablemos de transparencia. El gobierno de Alejandro Tello fue reconocido en 3 ocasiones de 5 años con el primer lugar en el ranking de portales estatales de transparencia. Pasemos ahora al tema de seguridad. La seguridad en este gobierno, según el índice de paz en México, Zacatecas es hoy el segundo estado menos seguro para vivir. Hoy incluso se publicó un comunicado difundido por Estados Unidos donde alertó a la población americana de no viajar a 6 de 32 estados de nuestro país, entre ellos Zacatecas. Le recuerdo al orador que tiene 1 minuto para terminar. Concluyo, diputado. Zacatecas es el estado más mortífero del país. En 2022 fueron asesinados 403 policías. Según este índice, Zacatecas es de los primeros 4 estados con mayor deterioro general de paz. Si vemos, claro, el mapa del país, resalta Zacatecas, pero no por el color rojo que marca la violencia, solo en 5 de 32 entidades federativas. Zacatecas no se ha movido del lugar 31 en el tema de paz del 2022 al 2023, seguimos en el mismo lugar. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dice que los homicidios bajaron, pero según el Secretariado Ejecutivo Estatal, después de Colima y Morelos, es el tercer estado con mayor tasa de homicidios. El secretariado califica a Zacatecas como uno de los 5 estados más peligrosos del país. Zacatecas, junto con Colima y Baja California, encabezan hoy la lista de los feminicidios. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tan solo a abril de este año Zacatecas aumentó en 57.5% respecto del mismo periodo del año pasado en personas desaparecidas. Hablemos de las cifras que da el INEGI. En julio, el INEGI informó que 2 municipios de Zacatecas están considerados como las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México. También dijo el gobernador que eran exagerados la cantidad de empleos que tiene hoy la Fiscalía y señaló que no han logrado resultados. Hay que recordar y partir del hecho de que este ente público, de que esta dependencia o este órgano es un ente público que opera en todo el estado, que tiene multiplicidad de funciones, desde la que hacen los ministerios públicos, los peritos, los policías, los auxiliares del Ministerio Público, el personal administrativo, entre otros servidores públicos que deben de operar en cada distrito judicial de los 18 Concluya, que hay en diputado, Zacatecas. por favor. Concluyo, presidente. No nos queda claro si la insinuación se orienta a disminuir los trabajadores de la Fiscalía. Prácticamente se cuestiona cada una de las detenciones, de los sentenciados, de las células criminales desactivadas, de las víctimas de secuestro rescatadas, cada denuncia recibida, cada investigación realizada, cada diligencia y judicialización de las carpetas de investigación y en general todo el trabajo que día con día realiza el personal de la Fiscalía General de Justicia. ¿Es cuánto? Para hechos, Carla Valdés. Para rectificación de hechos, Armando Delgadillo. Se registra la diputada.